bienvenida en el plató de Córdoba TV a Juan Ansión Malet. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Presentamos a Juan, es doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad del Perú. Y bueno, ha desarrollado a lo largo de los años de 4 décadas de trabajo numerosas investigaciones sobre cultura andina, educación, antropología política e interculturalidad. Hay que decir que además Juan es antropólogo y hoy vamos a hablar de un concepto seguramente muy nombrado, muy repetido, pero también con fiabilidad, con seguridad, pocas veces entendido en todas sus dimensiones, con todas sus aristas. Hablamos de la interculturalidad, Juan. Así es un concepto, digamos que se entiende mal muchas veces, ¿no? Hay gente que entiende intercultural en el sentido de la reivindicación de la propia cultura, y hay otros que dicen, no, lo intercultural es una estrategia del gobierno para asimilarnos a su cultura, ¿no? Las dos cosas, en el Perú es así. Entonces, lo que nosotros hacemos es ver cómo, cuando hablamos de lo intercultural, estamos hablando de las relaciones que son normalmente conflictivas, no son fáciles, ¿no?, entre grupos humanos que provienen de horizontes culturales diferentes. Y como es el caso del Perú, esto supone una larga historia de encuentros, confrontaciones, luchas, imposiciones, etcétera, ¿no? Desde la conquista española, pero también desde antes, las relaciones entre los pueblos que eran muy diversos en los Andes, digamos, supuso un aprendizaje de cómo encontrarse y cómo aprender unos de otros a pesar de los conflictos o en medio de los conflictos, ¿no? La diferencia que debe ser riqueza, ¿verdad? Así es, cómo construir riqueza, y eso es lo que intentamos hacer, digamos, construir eso. No es fácil porque hay muchas heridas históricas, ¿no?, pero ahí vamos avanzando. Y la Ley General de Educación del Perú ahora reconoce que la educación debe ser intercultural para todos, ¿no? Una perspectiva de aceptación de la diferencia del otro, que debe empezar por la asunción de la riqueza que hay en uno mismo, porque ya previamente, en un estado anterior, estamos muy influidos, ¿no?, por la cultura del semejante. Así es, completamente. Especialmente en países donde la gente que proviene de horizontes históricos y culturales diferentes, en realidad viven juntos, ¿no? Están obligados, digamos, por las circunstancias, quieran o no, están obligados a convivir, y entonces la relación no siempre es fácil. Y ahí hay dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad es decir, bueno, cada uno en su lugar, en su gueto. Eso sería la perspectiva multicultural, digamos, del multiculturalismo. Tienes derecho a estar ahí, a vivir allí, pero con tus costumbres, pero en tu barrio o en tu casa, ¿no? Es un poco la tendencia de Estados Unidos, más bien, ¿no? Y nosotros lo que vemos en la historia del Perú es que lo que ha sucedido más bien son articulaciones, combinaciones, en medio también de muchos conflictos, de prejuicios, de racismo, etcétera, pero finalmente se ha producido y se están produciendo aprendizajes, ¿no? Pero muchas veces son aprendizajes no reconocidos. Entonces, la gente que está, digamos, nosotros trabajamos en los Andes, en la sierra, con gente del campo, ¿no?, y en universidades que reciben a estudiantes que vienen mucho del campo y cuya lengua es quechua, que es una lengua originaria, ¿no?, completamente diferente al castellano, ¿no?, es una de las importantes lenguas andinas, y entonces, claro, tienen que aprender castellano, lo aprenden en la escuela, primero primaria, secundaria, y luego llegan a la universidad, pero no lo hablan correctamente, digamos, tal como supuestamente deberían hablarlo. Claro, hay la influencia del quechua, la sintaxis, la forma de pronunciar, sobre todo ciertas vocales, ¿no? El quechua tiene solo 3 vocales,
¿no? Entonces confunden. Y entonces eso genera burla de sus compañeros y a veces de los profesores mismos, ¿no? Claro, así que se convierte casi en una manera de sobrevivir, ¿no? De mantenerse en un determinado escalafón, esa identidad reprimida, ese abandono de las propias raíces. Así es. Entonces, por un lado, la gente está buscando, o sea, los campesinos, digamos, quieren que sus hijos aprendan castellano, y eso es necesario porque es la lengua franca, es la lengua además internacional, ¿no? Ahora quieren el inglés también, y con mucho derecho y mucha razón. Pero digamos entonces, claro, a veces suponen que para aprender castellano tienen que olvidarse el quechua, y ese es el problema. Entonces vemos que, como sucede con muchas lenguas también, yo veo en Bélgica el wallon también, por ejemplo, que está desapareciendo a favor del francés, ¿no? Digamos que los padres ya no hablan la lengua a sus hijos. Y entonces, bueno, lo que tratamos en programas escolares es que más bien la escuela no se identifique como se ha identificado mucho con el castellano solamente, sino con las dos lenguas. Y entonces hacer una educación bilingüe, pero que sea también intercultural, porque con cada lengua viene una cultura diferente, ¿no? Trae todo lo demás y, como decíamos, uno de los principales obstáculos de que esto no se pueda concretar, no pueda ayudarnos a evolucionar, es esa mala interpretación, ¿no?, que hacemos del concepto de interculturalidad, a veces por circunscribirlo solo a lo material, a los términos económicos, al contexto cultural, y otras, como tú ya has comentado, Juan, por mediatizarlo, por utilizarlo como una finalidad ideológica e incluso política, nacionalizar el concepto. Ahora, de todas maneras, es difícil escapar a una orientación política, ¿no? Porque también es una orientación política decir, aprovechemos nuestra riqueza, construyamos algo nuevo sobre la base de la riqueza, ¿no? Pero es cierto que para construir algo juntos hay que reconocer las diferencias, aceptar nuestras diferencias, y también algo importante en el Perú, aceptar que le debemos algo al otro. Por ejemplo, en Lima, en las clases medias, ¿no?, es muy frecuente una chica que ha venido de la sierra, que es andina, quechua hablante de origen, y que se ocupa de los niños, que atiende a los niños en la casa. Entonces, ¿cómo no va a haber una influencia cultural en estos niños? Pero no es reconocida esta influencia, es negada. Y entonces hay una reacción racista bien fuerte, ¿no? A veces sorprende ahora que a veces esto sale por las redes sociales, Facebook, etcétera, ¿no? A veces nos enteramos de cosas que se dicen y son bien duras, ¿no? Decimos en el Perú cholear, o sea, el andino como cholo, ¿no?, en sentido negativo en ese caso, como insulto. Entonces, bueno, pero eso tiene que ver muchas veces con que uno siente que esta otra persona tiene algo mío que quiero esconder, que no quiero que aparezca, ¿no? Y entonces, bueno, hay que trabajar sobre eso. Y una de las cosas importantes es hacer foros, trabajamos, por ejemplo, con estudiantes. Nos juntamos a estudiantes de nuestra Universidad Católica en Lima, donde hay gente de origen más bien criollos, pero también hijos de inmigrantes de la sierra que ya casi se han olvidado el quechua, ya no se acuerdan del quechua. Los juntamos con estudiantes de Cusco, ¿no?, o de Ayacucho, de la sierra, y conversan, y entre chicos es más fácil, ¿no? Entonces, los prejuicios están, pero pueden procesarlos, son esponjas, ¿no? Son mucho más porosos y reciben esas influencias. Después mantienen ellos, normalmente luego mantienen los vínculos entre ellos, y eso es muy bonito ver, ¿no? O, por ejemplo, cuando hacemos encuentros entre estudiantes de antropología, ¿no?, vamos, que pueden hacer trabajo juntos, etcétera. Entonces, bueno, por ahí vamos, o sea, pensamos que el conocerse, el trabajar juntos, hace que se rompan esos prejuicios que existen, ¿no? ¿Cierto? Hacer amistad, digamos,
crear vínculos que no son vínculos de subordinación de nadie, ¿no? Sino donde uno reconoce al otro. Claro, verdadera horizontalidad, diversidad, reciprocidad, claro. Y es que en esencia, y tú mismo lo definías en una entrevista, Juan, estas relaciones culturales lo que nos hablan es de relaciones entre las personas, ¿no? Así es. Es algo tan simple, tan llano, ¿verdad?, como esto, ¿no? Claro, pero está cruzado por los prejuicios que tenemos todos, ¿no es cierto? Por ahí es bien difícil, o sea... Sí, porque seguimos pensando que la interculturalidad es que el otro se integre, ¿no? Así es, ya, ¿no? Que venga para acá, que se asimile, que hable castellano y, claro, está bien que hable castellano, pero no solo para hablar castellano, sino también para desarrollar el quechua, porque un bilingüe siempre, en el fondo, desarrolla potencialidades mayores que un monolingüe. ¿No? Esa es una de las grandes ventajas que tienen los chicos que tuvieron que aprender un segundo idioma completamente diferente al suyo y en el fondo desarrollan un tipo de inteligencia bien interesante. Les es más fácil aprender inglés, por ejemplo. ¿No? Y para fomentar esa armonía a partir de la diferencia, hablábamos de la importancia y el papel que juega la escuela, el centro escolar, la educación, desde edades muy tempranas. Aludías también a esas experiencias con ya la comunidad universitaria. Pero también fundamental el rol, el papel del docente, la implicación y más todavía lo que sucede en el hogar, ¿no? Donde muchas veces quizá esas diferencias estén incluso más afianzadas, más acentuadas, ¿no? Lo que sucede en el espacio íntimo. Claro, es que en hogares muy pobres, campesinos, donde no ven ellos perspectiva, porque hay que decir que hay mucha pobreza, la mayor pobreza del Perú sigue siendo en el campo, ¿no? También en medios urbanos, marginales, pero el campo es muy pobre y entonces la gente dice, bueno, en mí que se acabe esto, que mi hijo sea algo. Siempre me llamó la atención, dicen algo, no dicen alguien, dicen algo, ¿no? Es cosificar ya directamente al individuo. Terrible. Entonces que sea algo, que sea profesional, ¿no? Entonces que vaya a la universidad. Pero, por ejemplo, ahí hay un problema porque una posibilidad entonces de que sea profesor, pero a veces el esfuerzo para ser profesor, ¿no? Hace que una vez que llega ese profesor dice, no, pero ahora yo soy más, ¿no es cierto? Yo ya me pasé al otro lado, yo ya hablo castellano, ya no quiero saber nada con el quechua, etcétera, ¿no? Y otros no, o sea, hay de todo, pues. Entonces hay que trabajar sobre eso para que se den cuenta que no van a perder nada, no tienen por qué afirmarse como que ellos son más porque llegaron a ser profesores, sino que al contrario, tienen la ventaja de hablar dos idiomas, de ser biculturales también, ¿no? O sea, de conocer las dos culturas, y esa es una ventaja, pero no siempre se ve así, ¿no es cierto? Porque la cultura andina es magnificada, o sea, vanagloriada, ¿para qué? Para el pasado, los incas, todo lo que hacían los incas, qué maravilla, ¿no? Pero los indios de hoy no. ¿Ya? Claro. Ya no usamos el término indio porque es muy peyorativo. Además es un término impropio, ¿no es cierto?, que se puso, además como sabemos, por equivocación. Y además, efectivamente, hacemos ese viaje al pasado solo para hablar de esa grandeza, pero no para aprender y reconstruir el presente, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos en la universidad. ¿Cómo aprender? También del pasado, o sea, digamos, la gente de arqueología, en fin, los incas eran increíbles en conocimiento de astronomía, de la agricultura, o sea, desarrollaron una agricultura en lugares totalmente inhóspitos y desarrollaron principios de agricultura que hoy día la ecología moderna reconoce y recoge, que es trabajar sobre la base de la diversidad, ¿no es cierto? Ha habido toda la revolución verde, trató de, más bien, homogenizar, pero ahora estamos volviendo a esto, ¿no? Volviendo a la importancia de la diversidad para la agricultura. Bueno, en los Andes no hay manera de hacer agricultura sin diversidad. Entonces, eso fue una cosa muy importante que los campesinos de hoy todavía manejan. Entonces, ellos tienen tierras aquí, allá, en diferentes nichos ecológicos, ¿no? Y combinan, entonces, saben que aquí está más frío, aquí está más caliente, esto sirve para, digamos,
más arriba la papa, ¿no? Más abajo el trigo, perdón, no, el trigo, un poco el maíz, ¿no? Etcétera. El ganado arriba, en los pastizales que muchas veces siguen siendo comunales, en fin. Con todos los problemas que hay también con el crecimiento de la población, en fin, no quiero tampoco idealizar, ¿no es cierto? Pero mantienen, por ejemplo, una cosa bien bonita que un trabajo de una colega estaba mostrando en una comunidad todavía bastante tradicional, cómo mantienen un sistema de zanjas, digamos, que permiten que las aguas vayan, o sea, a primera vista tú dices, es un canal de regadío, y no es para que el agua se vaya posando y vaya infiltrándose, son zanjas de filtración, y entonces ellos conocían por dónde iban estas aguas y dónde estaban abajo las fuentes, donde podían entonces, a partir de ahí sí, hacer canales de irrigación. La cultura andina es una cultura de manejar el agua con mucha precisión, ¿no? Muchas cosas que a veces se han perdido, algunos campesinos todavía las mantienen. Entonces, nosotros decimos en agronomía, tenemos que recuperar eso, trabajar con la gente, ¿no? A veces el agrónomo va y cree que él sabe cultivar mejor que el campesino, y los campesinos al final no les hacen caso, o se ríen, o le dicen sí, ingeniero, y después hacen lo que siempre han hecho, ¿no? Claro. En lugar de lograr una comunicación, un trabajo conjunto. Y entonces podemos extender, perdona Juan, a otros campos también, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, perdón, sí. Por ejemplo, la medicina, ¿no? La medicina. Que el científico aprenda también del chamán, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir. Es una maravilla. Y eso, ahí todavía estamos lejos digamos, tenemos pocos avances, pero creo que en el mundo ya empieza a haber más interés, ¿no es cierto? Lo que son los chamanes. Porque antes se decía, y yo, por ejemplo, he revisado textos de médicos que trabajan sobre medicina tradicional, ¿no? Y empiezan diciendo, bueno, ellos son ignorantes porque no saben lo que son los microbios, claro, no los han podido observar, ¿no? El microscopio. Y dice, y siguen con la idea de que estos son supersticiones, por ejemplo. Pero luego, digamos, si son honestos, etc., entonces también empiezan a ver, pero esto, hay técnicas que funcionan. La explicación de la gente es supersticiosa, pero bueno, pero sí funciona, ¿no? No saben cómo, etc. Entonces, ahí hay cosas muy interesantes que trabajar, ¿no? Y hay cosas que son, en realidad, que tienen que ver más por un desarrollo de destrezas. Por ejemplo, la gente que puede colocar los huesos, ¿no? Los hueseros. En el Perú hay muy buenos hueseros, ¿no? A veces son chicos ahora en la ciudad que han estudiado algo de medicina, saben anatomía, han aprendido anatomía, pero que tienen también detrás de ellos la tradición de su familia, su padre, su tío, etc. Y hacen maravillas. Y la verdad es que la experiencia de los familiares, por decir, muestra que por lo menos, digamos, son buenos complementos de los traumatólogos, ¿no? El traumatólogo te puede colocar, te va a colocar el yeso, pero no sabe qué hacer después cuando saca el yeso, que la mano sigue ahí sin poder moverse. En fin. Otras perspectivas que surgen por agotamiento, ¿verdad? Por falta de respuestas dentro del espectro más positivista. Así es. Y sin embargo, podríamos llegar incluso más lejos. Podríamos decir que tiene mucho que aprender la medicina tradicional de esa concepción que parece moverse en sentido contrario, ¿no? Que los problemas, las afecciones, las enfermedades incluso físicas pueden empezar en la mente incluso y quizá podríamos hablar hasta de la energía, ¿no? Sí, ahí está. Ahora que perdón. Tenemos un poquito de agua, ¿verdad? Sí. Que ahora mismo intentaremos facilitarle a Juan. No sé si mientras tanto nos puedes hablar un poquito de eso que nos querías contar. No,
Ya, el tema de las energías es muy interesante, ¿no? Porque se está volviendo ahora a hablar de energías con lo que son las terapias orientales, por ejemplo, y otras, pero en el fondo es lo que siempre han hecho los curanderos o chamanes o como los llamemos. Pero sobre todo lo que hacen es una medicina integral, ¿no? Una medicina que toma en cuenta, digamos que no separa como nosotros hacemos lo físico y lo psicológico, ¿no? Sino que desde el principio considera a la persona como una entidad, además no solamente como persona individual, sino como persona parte de un grupo. O sea, los buenos curanderos no te curan solamente a ti, sino dicen, bueno, yo vengo con mis parientes y tú también ven con los tuyos, y nos juntamos con algunas personas, ¿no es cierto? Y trabajamos juntos. Que no es una mala manera, ¿verdad?, de superar una enfermedad. Es muy interesante. Y yo veo que en psicología, por ejemplo, hay corrientes de la psicología moderna que está acercándose a cosas de ese tipo. Entonces, hay cosas, y hay médicos que tienen interés. En el Perú es interesante porque inclusive el colegio médico tiene ahora una comisión, la verdad es una subcomisión todavía, pero que existe, para ver medicina tradicional. Y hay médicos que están interesados en ver eso. Entonces, esa es una cosa bien interesante. ¿Sí? Interesantísimo. Además, antes hacías referencia, Juan, a la importancia de, bueno, cómo podemos trasladar este concepto de la interculturalidad al mundo de la agricultura. Sí. Y es que efectivamente está, de alguna manera, paradigmáticamente reflejado esa apuesta por el policultivo frente al monocultivo, claro, porque ¿cuáles son los peligros de esa homogenización, ¿no?, que hacemos en el mundo global? Así es, completamente. Allí yo creo que en el tema de la agricultura podríamos dar avances muy importantes, porque ya hay bastantes investigaciones en eso, ¿no? Y bueno, y ahora que la quinoa se está tratando de difundir a nivel mundial, por ejemplo, ha sido reconocido como un grano muy importante y con mucha proteína, en fin, bueno, hay cosas que ahí pueden, que creo que pueden ser aportes. Digamos, también la idea es cómo es que desde la cultura andina y desde el Perú puede haber aportes en interlocución siempre, ¿no es cierto? Pero no sé, digamos, a veces en nuestras universidades en el Perú somos demasiado dependientes de lo que viene de Estados Unidos, particularmente, o de Europa, ¿no? Y entonces los manuales, etcétera, se aplican. Y por ejemplo, en una época trabajé con forestales, era un proyecto de la FAO para reforestación en la sierra. Y entonces ahí me di cuenta que, claro, había estudios, todo lo que quisiera sobre el eucalipto, que el eucalipto es una planta importada de Australia y que es muy problemática en los Andes, en fin. Pero sobre las plantas nativas y los árboles nativas no existía nada. Y claro, es que estudiar árboles demora años, porque el periodo de crecimiento, etcétera, es largo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí hay muchas cosas. Que con este proyecto, por ejemplo, la FAO se empezó a trabajar, en fin, con la Universidad Agraria de Lima. Bueno, hay muchas cosas que están en proceso ahí, ¿no? Porque miramos hacia muchísimos frentes, incluso a la sostenibilidad de nuestro propio entorno, y es que, bueno, ya somos responsables, ¿no?, del 50% del cambio climático. Así es. Y seguimos preocupados también por encontrar esa manera de encauzar, ¿no?, este principio de la interculturalidad, ¿no? Claro. Otro gran tema es el de la justicia, por ejemplo, ¿no? Justo acabo de ver que en el Congreso del Perú, una comisión del Congreso acaba de aprobar por unanimidad un proyecto para lograr la complementación entre la justicia, lo que llaman la justicia ordinaria, y las justicias llamadas especiales. ¿Cuáles son las justicias especiales? Son las justicias comunales, llamemos genéricamente. O sea, lo que la gente ha venido haciendo para resolver, digamos, un robo, un problema de parejas o entre dos familias, un litigio de tierras,
cosas locales, ¿no es cierto? Y entonces tienen sus formas, y son formas que normalmente no apuntan a meter a la gente a la cárcel, sino cómo los podemos recuperar, ¿no? Cómo se puede enmendar, cómo le exigimos que se disculpe frente a la persona agredida, en fin, ¿no es cierto? Y se trabaja en una forma, bueno, hay rituales para eso y hay formas, ¿no? Entonces eso ya es reconocido. También hay un gran tema que son los ladrones de ganado en toda la sierra. El ganado es la reserva, el banco del campesino, ¿no? Y entonces vienen a veces bandas, ¿no?, organizadas, inclusive en algunos casos son comunidades que viven de eso, ¿no?, y que van y roban el ganado a otros. Entonces empezó a organizar rondas para combatir eso. Y al principio la policía no veía eso con buenos ojos, ¿no es cierto? Porque era la competencia. Pero la policía, ¿qué pasaba con la policía? Cuando iban, agarraban el ladrón y lo llevaban, la policía lo soltaba. ¿Por qué? Porque esto pagaba, ¿no?, una coima, ¿no?, una prebenda. Bueno, entonces, pero ahora ya es reconocido, las rondas ya son reconocidas, y ahora se ha ampliado el concepto. Y veo, ahí estamos trabajando también con un grupo de abogados sobre eso, en todo lo que es la pluralidad jurídica, ¿no? Eso es bien interesante. Algunos lo llaman interlegalidad, ¿no? Podemos adaptar el concepto, claro. Claro. Claro, digamos, hay que compatibilizar las cosas. Por ejemplo, no puede ir en contra de los derechos humanos, ¿no? No puede, la justicia local no puede ir en contra de los grandes principios de la Constitución, ¿no? Y los derechos humanos son parte de la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, nada de, por ejemplo, a veces se escuchan aberraciones, ¿no es cierto? No, pero la violación de las niñas, pero eso es una costumbre. Entonces tú dices, ¿cómo es que es esto? Es horrible. A una auténtica muestra de barbarie, ¿no? Claro, ¿no? Pero ese es un tipo de argumentación perversa, digamos, a partir de un supuesto relativismo cultural, ¿no? Que no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de ver que hay muchos aspectos de que se puede compatibilizar, articular, y funciona mejor al final para todos. Y contra este etnocidio hay que decir que también se está abogando y mucho, incluso por esos pueblos indígenas que optan por el aislamiento voluntario, ¿verdad? La clave está, volvemos a esa escuela transformadora que ni siquiera hable de yuxtaponer costumbres, tradición, sino realmente de luchar contra ese etnocidio y nutrirse de lo que nos puede aportar el otro, ¿no? Sí. Bueno, el tema del aislamiento voluntario esos son los pueblos que están fuera del ámbito social, estatal, del resto, ¿no? Es un gran tema porque ahora con las exploraciones y explotaciones, tanto mineras como de hidrocarburos en la Amazonía, están siendo cada vez más arrinconados. Hay zonas de refugio, teóricamente, pero se espantan poco, entonces ahí siempre eso puede crear problemas, ¿no? En fin, muchísimo trabajo por delante, Juan. Bueno, sí, hay mucho por hacer. Nos parece apasionante el tema y de verdad te agradecemos muchísimo que hayas podido charlar un ratito con nosotros e ilustrarnos, enseñarnos tantísimo. Y sé que no es la primera vez que estás en Córdoba, pero que te marchas ya. Me marcho, bueno, sí. En breve, así que espero que volvamos a encontrarnos, que vuelvas a visitarnos. Sí, seguramente, habrá otras ocasiones. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Y hasta muy a pronto. ti.